Hola a todos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Nuestro tema el día de hoy va a ser el tema acerca de la oración, la unidad y el avivamiento. Un tema que nos interesa a todos nosotros como creyentes, principalmente de cara a lo que está sucediendo en estos tiempos que son los tiempos finales. La palabra de Dios dice dos cosas que son importantes para nosotros. Por un lado, la palabra nos enseña que en los últimos tiempos el misterio de la iniquidad se va a multiplicar, no tanto como podría, porque todavía está el cuerpo de Cristo en la tierra, que es el que lo detiene como sal y luz de la tierra, pero la iniquidad se va a multiplicar. De hecho, lo estamos viendo tanto en el aspecto económico, político, militar, de salud, en todos los ámbitos de la vida humana vemos cómo la iniquidad se ha multiplicado. Pero, por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 2, versículo del 17 al 19, que antes de la venida del Señor, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, trayendo un avivamiento. Esto no quiere decir, cuando habla sobre toda carne, no significa sobre toda carne en general, sino sobre aquellos que estén dispuestos a avivarse, sobre aquellos que estén dispuestos a buscar del Señor, a tener más del Señor. No es el avivamiento, no es algo que el Señor lo impone o que se da simple y sencillamente igual para todo el mundo. Cada persona lo experimenta de diferente manera, pero sí tenemos en la palabra de Dios algunos lineamientos, algunas directrices en cuanto a ese avivamiento. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios para mantenernos firmes en contra de las acechanzas del diablo y permanecer firmes en medio del día malo. Y dentro de la armadura de Dios encontramos tres cosas que son fundamentales. Número uno, dice fortaleceos en el Señor. Es en fortalecernos en la palabra, y en el poder de su fuerza es fortalecernos en la oración, en el Espíritu Santo. Y finalmente dice que orando en todo tiempo, por todos los santos. Entonces es oración. Los tres elementos fundamentales de un avivamiento son la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. Por el otro lado, la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, también nos da una línea en dirección al avivamiento. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y la sanidad de la tierra es un derivado del avivamiento, pero como vemos acá en esta enseñanza, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, todo mi pueblo, y esto nos habla de unidad, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, a la palabra, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, otro componente que encontramos acá del avivamiento es la unidad y el arrepentimiento, la unidad del cuerpo de Cristo y el arrepentimiento. Como podemos ver en este último versículo, la oración nos une por encima de las diferencias doctrinales y las barreras denominacionales. Cuando para orar no necesitamos orar conforme a una doctrina específica. Cuando oramos, lo que estamos buscando es el rostro, el corazón del Señor. Entonces, y ahí no hay ninguna doctrina que sea predominante, sino que es buscar de todo nuestro corazón
al Señor, buscarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra en Mateo 22, versículo 37, que el principal mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces ahí no hay doctrina, ahí no hay posibilidades de cambiar la doctrina, ahí hay una doctrina firme, establecida y a la cual nos debemos sujetar todos. Entonces, cuando nosotros estamos buscando el rostro del Señor, cuando estamos buscando su corazón, automáticamente entonces la oración nos va a unir. Y eso implica que la oración sana la división entre su pueblo, trae arrepentimiento de nuestros malos caminos. Uno de los problemas que encontramos en el cuerpo de Cristo en muchas épocas, y en esta no es la excepción, es la división. Y recordemos que la división además está acompañada de celos, envidia, iras, contiendas, disensiones, griterías, etcétera. Y todo eso son obras de la carne. No puede haber un avivamiento cuando estamos funcionando bajo la carne, porque el avivamiento es funcionar total y completamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la carne y el Espíritu son enemigas, de acuerdo a lo que nos enseña también la palabra en Romanos capítulo 8. Por lo tanto, en la oración, la oración trae unidad, y esa unidad nos lleva al arrepentimiento. La unidad sana, la oración sana la división entre el pueblo del Señor. Para obtener el favor y la bendición de Dios en nuestra vida y ministerio, necesitamos dejar de construir nuestros propios reinos para enfocarnos en el reino de Dios. La palabra no nos llama a construir reinos denominacionales, no nos llama a construir reinos organizacionales, no nos llama a construir reinos individuales, nos llama a construir un solo reino, que es el reino de Dios, para que se establezca su justicia en la tierra, y el reino de Dios traiga, aparte de la justicia, traiga paz y gozo entre su pueblo. No podemos estar enfocados en construir en el reino de Dios si nos enfocamos en lo que nos diferencia, que es lo que hace que aparezcan los reinos denominacionales, los reinos organizacionales y los reinos personales. Siempre la unidad se construye a partir de lo que nos une, y lo que nos une es que tenemos a un mismo Dios, a un mismo Padre, a un mismo hermano mayor, que es el Señor Jesucristo, un mismo espíritu, y somos un solo cuerpo, un mismo cuerpo. Eso debería ser suficiente para que podamos caminar en unidad, a pesar de las diferencias de énfasis en ciertas doctrinas secundarias. Pero lo principal, lo que nos une realmente, es que somos miembros de una misma familia. Fuimos comprados por un mismo precio, tenemos un solo Señor y un solo Salvador. Por lo tanto, ya eso debería ser suficiente para construir la unidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos enfocarnos en la unidad con otros creyentes y con otras iglesias, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios no es que nos ataquemos, la voluntad de Dios es que superemos nuestras diferencias y nos unamos en Él. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Juan 17:21, 17:21, Jesús oró para que todos fuéramos uno, como Él y el Padre son uno, que también nosotros seamos uno en ellos, para que el mundo crea que Él nos envió. Y acá nos está hablando de la necesidad de morir a nuestro yo. Lo que nos divide, lo que nos separa, son nuestros propios caminos, que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, como nos lo enseña Proverbios 16:25 y Proverbios 14:12. Para el llegar a la unidad necesitamos dejar de lado todos esos caminos humanos y unirnos en función de lo que hemos platicado.
de que tenemos un mismo Padre, un mismo hermano mayor, un mismo Señor y Salvador, un mismo Espíritu, y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. El Salmo 133 también nos lo recuerda. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y parte de la bendición y vida eterna es el avivamiento que todos anhelamos, pero ese avivamiento no va a venir a menos que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Y también la palabra en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, nos habla de que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla que la unidad debe buscar que la iglesia debe buscar la unidad y debe prepararnos a cada uno de nosotros para buscar la unidad con otras partes del cuerpo de Cristo. Para mantenernos enfocados en la unidad, como ya mencioné, necesitamos renunciar a todo lo que es humano, a todo lo que es carnal, a todo lo que no es de Dios. A lo que necesitamos morir a esos caminos que nos parecen derechos, pero que su fin es muerte, que nos apartan del propósito de Dios y que crean la división. Y mucha de esa división se hace en nombre de una pureza doctrinal. Y la palabra de Dios no define la pureza doctrinal. ¿Sabe cuál es la verdadera pureza doctrinal? No es el conjunto de doctrinas en las que creamos. La verdadera pureza doctrinal, la verdadera sana doctrina, es estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y vivir en amor pleno, intenso hacia Dios y en amor al prójimo, de tal manera que las críticas, los ataques, etcétera, y principalmente si se esgrime el argumento de que son para defender la sana doctrina, realmente no tienen de sana doctrina nada, porque son hechas sin amor. De hecho, ayer estaba viendo una publicación de una persona acerca de lo que decía otro ministro de otra persona. Y la persona que estaba haciendo esa publicación decía que eso no era crítica, que estábamos llamados a defender los principios de la palabra, pero sí era crítica en un sentido. En primer lugar, es crítica cuando a mí no me consta personalmente lo que estoy hablando de la otra persona. Cuando lo que estoy hablando, lo estoy hablando por lo que dice una tercera persona. Número uno, eso es juicio, porque a mí no me consta. La palabra de Dios dice que juzguemos con justo juicio, es decir, debemos juzgar aquellas cosas que nos constan, no lo que dijo otro, porque el otro puede estar influenciado porque la persona de la que está hablando le cae mal, porque oyó rumores, porque alguien más dijo otra cosa y entonces se volvió en una repetidora de lo que otro dijo. Entonces, juzgar es cuando a nosotros no nos constan los hechos de lo que estamos hablando. Y debemos cuidarnos de eso, porque la palabra de Dios nos dice que no juzguemos de ninguna manera. Y juzgar no solo es hablar sin bases firmes, sin pruebas firmes de lo que estamos diciendo, sino además de eso condenar a la persona de la cual estamos diciendo esas cosas. Y eso lo que trae es división. Por lo tanto, nosotros necesitamos dejar de lado todo lo que es juicio o lo que pueda parecer juicio para evitar romper esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y más si lo hacemos si ese rompimiento lo queremos hacer en nombre de una pureza doctrinal o de una sana doctrina. Ya le dije, la sana doctrina tiene dos
tiene dos componentes nada más. Uno, la búsqueda de nuestra santificación, todo lo que nos lleva a la santificación. Y dos, el vivir en amor, porque el principal mandamiento es amar al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. La división, al igual que la murmuración, la crítica, la envidia y todas esas cosas, son debidas al diablo, son obras de la carne. El diablo siempre va a tratar de dividirnos. Su lema es divide y vencerás, aunque él no nos puede vencer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Sí nos puede distraer, neutralizar, dividir, desviar la atención de lo que realmente es importante. Solo una iglesia unida puede sanar una nación dividida, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Crónicas 7:14. En Guatemala yo no creo que haya una sola iglesia local o una sola denominación que no hubiera orado para la sanidad de la nación, pero se nos olvida ese principio fundamental de que solo una iglesia unida puede sanar una nación dividida. 2 Crónicas 7:14, lo repito: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solo una iglesia unida, invocando el nombre del Señor, orando y buscando su rostro y convirtiéndose de sus malos caminos, de sus pecados, entre ellos la división, el juicio, el chisme, etc. Solo de esa manera va a ser oída por el Señor y la tierra va a ser sanada. La pregunta que yo siempre me hago es: ¿por qué, si en el cuerpo de Cristo hemos orado aquí en Guatemala por años para que el Señor sane nuestra tierra en vez de ser sanada está enferma, a pesar de la cantidad de personas que se dicen cristianas? Y la explicación, la razón fundamental es que entre nosotros no hay unidad, sino que hay división. Y el poder de una iglesia unificada, que es el testimonio más creíble de que Jesús es el Señor para el mundo, es una iglesia unida. Ese es el testimonio más creíble. De hecho, la mayor parte de las críticas que yo he oído de personas no salvas para no convertirse al cristianismo es precisamente eso: la falta de unidad. Vemos en el libro de Hechos, en toda la historia del libro de Hechos, en toda la historia que nos relata el libro de Hechos, que la iglesia, esa iglesia poderosa que salió de Jerusalén y se extendió a todas las naciones, y una cuestión tenía como característica era la unidad y el combate a todo aquello que la dividía. De hecho, esa lucha con los judaizantes era porque los judaizantes traían división a la iglesia, y entonces toda la iglesia estaba concertada, estaba unida para hacer frente a los judaizantes por un lado, y por el otro lado para buscar el rostro del Señor, para buscar la oración, para buscar la palabra del Señor, y de esa manera traer ese avivamiento no solo a Jerusalén sino a todas las naciones. De hecho, la oración de ellos era: danos de nuevo para permanecer en tu palabra, para predicar en tu palabra y para la oración. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6 más o menos, encontramos que un primer problema en la iglesia del libro de Hechos, y es que comenzó a darse una división entre los conversos judíos y los conversos cristianos por la repartición de la comida a las viudas. Y entonces los apóstoles dicen algo que es muy importante. Le dicen a la iglesia: ustedes provéannos a nosotros de personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, que puedan hacer este trabajo, para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra. Y eso trajo unidad
a la iglesia, y posteriormente de esa unidad a la iglesia vemos que la iglesia se extendió por todas las naciones. Igual lo vemos cuando estaban en el aposento alto después de la ascensión de Jesús, y viene sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero ¿qué era lo que ellos estaban haciendo antes de que viniera Pentecostés? Es que ellos estaban orando, y estaban orando unánimes y juntos, dice la palabra. Había unidad y había unanimidad en buscar el rostro del Señor para que se diera ese crecimiento de la iglesia. Y el libro de Hechos, podemos decir dos cosas acerca del libro de Hechos. El libro de Hechos es un testimonio del poder de la oración unida de la iglesia. Y por el otro lado es un testimonio del poder que manifiesta el Espíritu Santo a través de una iglesia que está unida. La unidad, de tal manera que la unidad de la iglesia es un requisito imprescindible para el avivamiento. Como ya mencionamos, la división es una obra de la carne. La carne implica corrupción, no bendición, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Si siembra para el Espíritu, en este caso unidad del Espíritu, cosechará vida eterna. Más si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, muerte. Y muerte es lo contrario al avivamiento. Para que haya un avivamiento debe eliminarse las fuentes de muerte, y las fuentes de muerte son el pecado y los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por eso hablamos de la santificación y del amor al Señor como dos requisitos indispensables para un avivamiento. Un avivamiento es un retorno apasionado de la iglesia de Dios a su palabra, a la palabra de Dios, a la obediencia, y entre ello importante, al testimonio de la unidad. El avivamiento, vuelvo a mencionar, es el avivamiento. Si hay un avivamiento es porque algo se ha muerto, y lo que se ha muerto generalmente es el amor. Se ha enfriado el amor al Señor, no hay amor entre los hermanos, se ha dejado de lado la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una acción muy relativa, más que nada sobre activismo y no sobre santificación. El avivamiento es avivar algo que se está muriendo, es decir, el amor a Dios, el amor al prójimo, la santificación, el poder del Espíritu Santo. Pablo le dice claramente a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos. Y ese don tenía que ver con el Espíritu Santo, ese don de la santificación, ese don del amor al Padre, de la búsqueda insaciable del Padre, etc. No debemos olvidarnos de que lo que nos une, que es, ya lo mencioné, un mismo Padre, un mismo hermano mayor, un mismo Señor y Salvador, un mismo Espíritu, y que somos una misma familia y un solo cuerpo, es mayor que lo que nos divide. No debemos olvidarnos de eso. Más son las cosas que nos unen que las que nos dividen. Necesitamos unirnos con el resto de la iglesia en lo que nos une, no en lo que nos divide. Por ejemplo, miremos el cuerpo. La mano y el cuerpo, si los ponemos a la par y consideramos sus diferencias, provocaría una división. ¿Por qué? Porque el pie sirve para caminar en el suelo, la mano sirve para agarrar cosas. Con el pie no podemos agarrar cosas. La forma de la mano es totalmente diferente a la forma del pie. Los dedos del pie son pequeños, los dedos de la mano son grandes. Las formas, los usos, las funciones, etcétera, son totalmente diferentes. La estructura
es decir, huesos, músculos, tendones, son totalmente diferentes entre la mano y el pie. Ellos podrían estar en división, sin embargo, en el cuerpo de Cristo en el cuerpo humano están en unidad, y eso nos habla de lo nuestro. Lo que nos une es que estamos enfocados en una sola cosa, en la gloria de Dios, en la obra de Dios, no en las diferencias, y trabajamos todos juntos para que la obra de Dios sea hecha, y la obra de Dios es la evangelización, el discipulado y la reconciliación de las personas y de este mundo con Dios. Y en tanto estamos en esa dirección, estamos bien y vamos a experimentar un avivamiento. Y recordemos también una cosa que es importante acerca de la unidad. La palabra de Dios nos recuerda en el en 1 Samuel 18, cuando Saúl y David venían de regreso de la derrota de Goliat. Las personas cantaban, las mujeres que lo salieron a recibir cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, es decir, 1 contra 1000, 2 contra 10,000. Por el otro lado, la palabra también en Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo del 9 al 12, nos dice que mejores somos 2 que 1, porque tenemos mejor paga por nuestro trabajo. Si uno tiene frío, el otro le da calor; si uno cae, el otro lo levanta, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando hay una unidad entre dos, ahí en medio de esa unidad está el Señor. De hecho, es lo que Él dice: cuando 2 o más se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, en unidad. Entonces, lo que nos une es el nombre del Señor, y el nombre del Señor es quién es Él. Así que deberíamos buscar la unidad para tener ese avivamiento. Todo lo que nos relata, como ya mencioné, todo lo que nos relata el libro de los Hechos es el avivamiento que se desarrolló en la iglesia primera, y en ese avivamiento tuvieron un papel principal la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero la oración es a menudo la chispa que enciende el avivamiento. Lo vemos en Pentecostés. Ellos estaban unidos, unánimes, orando, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y de ahí comenzó el avivamiento en Jerusalén, de tal manera que el primer día se unieron a la iglesia como 3,000 personas. El mayor avivamiento de la historia se produjo con el Señor Jesucristo en su venida. Es un avivamiento que ha durado desde el momento en el que Cristo inició su ministerio terrenal hasta el día de hoy. Un avivamiento que tiene frutos desde hace 2000 años casi. ¿Y qué era la característica principal de Jesús? Eran 2 cosas. Jesús era un hombre de oración, y Jesús era un hombre de la palabra. Y por supuesto un hombre lleno del Espíritu Santo, que lo recibió en el momento en el cual él fue bautizado en el río Jordán. Entonces ahí encontramos en la iglesia de Hechos, encontramos en el ejemplo de Jesús, que el avivamiento depende de 3 cosas específicas: la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Podemos decir que, y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en el libro de Hechos, que la oración es el vientre del avivamiento. Para lograr un avivamiento, lo que necesitamos en primer lugar es que la iglesia, el avivamiento debe comenzar en la iglesia, no con los no creyentes. El avivamiento debe comenzar con cada uno de nosotros, los creyentes. Los primeros que necesitamos ser avivados somos nosotros, avivados en la pasión por el Señor, en el enamoramiento por el Señor, como nos lo enseña lo que Jesús le dice a la iglesia del libro de Hechos, que se había enfriado en su primer amor, a pesar de que era muy activista, doctrinalmente pura, etcétera, pero se había olvidado del amor al Señor.
y el avivamiento comienza primero con un avivamiento en mí. Y déjeme decirle una cosa que yo estoy seguro, que el último avivamiento, el último gran avivamiento, y yo pienso que ya estamos comenzando a vivir el último gran avivamiento. Y ese avivamiento va a ser no sobre todos los que se digan cristianos, va a ser sobre los que verdaderamente sean hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir. Este avivamiento no va a ser un avivamiento masivo de miles de gentes y miles de gentes viniendo a la iglesia y convirtiéndose. El avivamiento va a comenzar por la iglesia, por la verdadera iglesia de Cristo, no sobre todos los que se dicen cristianos, sobre la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos convertidos. De ahí se va a manifestar en evangelismo, se va a manifestar en discipulado, se va a manifestar en milagros, maravillas, señales, prodigios, en pasión por el Señor, pero va a comenzar, no va a ser un avivamiento, de toda la gente que está en las iglesias. Va a ser un avivamiento sobre ciertas personas de la iglesia. La palabra de Dios nos dice en Malaquías, en el capítulo número 3, que el Señor, antes de la segunda venida de Cristo, va a separar a aquellos que le sirven de los que no le sirven. Y el avivamiento va a venir sobre aquellos que le sirven, aquellos que verdaderamente están apasionados por el Señor, que están poniendo su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Por eso en estas enseñanzas, en estos últimos meses, hemos estado hablando muchísimo de poner nuestra mirada en las cosas eternas, de liberarnos de todo lo terrenal, de buscar la palabra del Señor, de buscar que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros y de crecer en el Señor y de la oración. Así que, muy bien, mis amados hermanos, solo quiero recordarles 3 puntos importantes para un avivamiento personal y también para un avivamiento masivo. El avivamiento para un colectivo, más que masivo, colectivo. El avivamiento personal viene por la oración, la búsqueda del rostro del Señor, la búsqueda de su palabra y la búsqueda de la comunión con el Espíritu Santo. Y en cuanto al avivamiento colectivo, a esos 3 elementos le necesitamos agregar el elemento fundamental de la unidad y el arrepentimiento por los pecados de la iglesia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si así fue, siéntase en la libertad de compartirlo con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que además de estas enseñanzas que tenemos martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche por lo regular, también tenemos 2 cosas más para edificar su fe. Una es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Así que les invitamos a usar esos recursos, son de acceso totalmente libre, gratuito, son para la edificación de cada uno de nosotros y del cuerpo de Cristo. Muy bien, mañana a las 7 de la noche les esperamos para otra enseñanza en la palabra de Dios y mientras tanto que el Señor les bendiga, les guarde, les envío un abrazo y que el día de mañana sea un día lleno de bendiciones, que la mano del Señor esté sobre cada uno de ustedes, guiándolos en todo lo que hagan y que sea un día muy fructífero. Y mientras tanto que tengan una feliz noche llena del descanso del Señor y nos vemos primeramente Dios mañana a las 7 de la noche si Dios lo permite. Un abrazo para todos y bendiciones.